Bueno, yo realmente yo lo he estado haciendo pues como un acompañamiento. Yo he estado más aprendiendo porque les conté a los docentes, yo no soy docente de proyectos, de taller. Sí, soy profesor de primeros cursos, pero en áreas de estructuras. Mi paso por aquí era más de verdad por aprender de la experiencia. Esa pregunta que se formuló Miriam y los colegas en la universidad en Chile era una pregunta que tiene una respuesta no tan fácil, pero de mucho interés. Es cómo poder hacer esos vínculos entre el proyecto, la tecnología, especialmente en los primeros cursos. Entonces, yo he estado, como les digo, más como un aprendiz y me he quedado pensando, me quedé pensando la clase pasada, lo que comentó Soledad Fritz, y yo quería era un poco reforzar unas ideas y contarles lo que se me ocurrió cuando he escuchado estas clases. Podemos ver la presentación bien. Entonces, la clase pasada, Soledad nos presentó un ejemplo interesante de una edificación en un país nórdico, no me acuerdo ahora si era en Islandia tal vez, donde a partir de una pauta se producía una superficie de regla que generaba una condición espacial muy interesante de la afuera. Yo sentía que en el fondo lo que nos estaban hablando era de unas pautas geométricas generadoras de espacio. Entonces yo cuando escuchaba esa conferencia, pues me acordaba de cosas, de experiencias y de las millas que uno tiene encima. Y me acordé, vamos a ver si esto corre. Y aquí, si no, ahí. Yo me acordé de la Pedrera, la Pedrera de Gaudí de Barcelona. Es un proyecto de las primeras décadas del siglo XX y me acordé específicamente de su cubierta, del techo, pero no tanto de la superficie del techo, sino de lo que genera esa superficie de la cubierta. Entonces yo me escarbé por allí en videos que hay en internet y escarbé en los recuerdos y dije, les quiero compartir de qué manera se produce esa condición de la cubierta en la pedrera. Es que, a ver, que hay que hacer clic, no se ve. Eso. Vamos a ver, ojalá estas cosas, el mouse, el mouse o el teclado, a ver si hago clic. No, me va a hacer quedar mal hoy. Bueno, porque no funcionó como, es que es un video que debía correr, pero que no corrió. No, estaba justamente en el ordenador mío, era un poco por eso, porque cuando lo proyecto desde la nube ya no corre bien. Entonces voy a tratar de sin el video poder contar lo que yo les quería contar. Entonces ah, el desván, que es la palabra correcta en castellano, en catalán le dicen las golfas, ese nombre curioso, las golfas, es el último piso. Y era originalmente, en el caso de la Pedrera, era el espacio destinado a los lavaderos, ¿no? La Pedrera es un edificio de apartamentos, ¿sí? Todo lo que tenemos ahí es apartamentos. Lo que tenemos aquí es esa cubierta que además se mueve, es ondulada. Y este espacio que se produce entre el último nivel de los apartamentos y la cubierta es lo que se llama el desván o las golfas. Y ese espacio, como les digo, estaba destinado a servir de los lavaderos. Y ese espacio está formado justamente por una serie de planos paralelos, en este caso construidos en ladrillo. Son unos arcos parabólicos de ladrillo. Entonces, cuando yo veía la vez pasada aquí, la semana pasada, las maquetas que ustedes están haciendo, me acordaba de esos planos paralelos.
de esa directriz en planta y esa directriz en corte, que va generando un espacio que se mueve. En este caso era un espacio, como les digo, residual, utilitario. En los años 50 alguien decidió hacer en este lugar un apartamento y lo vendió con muy buen éxito comercial. Afortunadamente hoy en día se ha recuperado y se ha recuperado además su materialidad. Lo que ustedes están haciendo, he visto en cartón, estos planos paralelos de cartón. En el caso de Gaudí los hace en arcos parabólicos de ladrillo, un ladrillo muy delgadito que llamaban racilla. Y fíjense que además los va conectando por su eje central, ¿no? Los va conectando unos con otros, formando un espacio con cierta condición de movimiento. Pero además, es lo que quería proyectar en el video que no lo pudimos ver. Cuando uno mira el positivo de esa cubierta, es un espacio por el cual uno se puede desplazar. O sea, esos planos van formando en la superficie un plano con escaleras, ¿no? Con pendientes que uno puede recorrer. Entonces yo me acordaba de eso como una aplicación muy sencilla, mucho más anterior en el tiempo, mucho más primitiva, si le queremos llamar así, de un espacio que se genera a partir de esas generatrices, de esas directrices, dando pie, en este caso además, a esa doble condición, el espacio interior y el espacio exterior. También cuando la vez pasada yo recorrí algunas mesas, algunos de los docentes de aquí del taller lo decían con bastante buen criterio, piensen también en qué pasa esto por encima, ¿no? Porque el espacio finalmente es una cosa continua. Uno puede estar dentro, pero también hay que pensar uno cómo sale, o cómo sube, o cómo trepa, o cómo se pasa de un contenido, de un interior a un exterior. Entonces es bueno que eso piensen. En el caso de las cubiertas de Gaudí, el elemento que conecta ese desván, esas golfas, con la superficie de la terraza propiamente dicha, son estos cilindros que pues en el caso de Gaudí no son cilindros, sino que realmente son estructuras que les da una forma, ¿no? Para diferenciarlo de una escalera cualquiera y vulgar, y uno por aquí sencillamente asciende. Estos son los conectores. Estas son chimeneas, pero estos son los conectores verticales, o sea, los que contienen las cajas de las escaleras entre el adentro y el afuera. Sin videos me va a costar mucho trabajo poder explicar muchas cosas. Entonces, cuando uno habla de Gaudí, siempre tiene que hablar del cable. El cable como aquella pieza estructural muy simple cuya geometría está condicionada por las cargas. Un cable a peso propio no es otra cosa que una catenaria, una figura geométrica perfectamente descrita por la geometría descriptiva. Pero cuando uno le introduce cargas a esa catenaria, ¿sí? Le pone pesos, ¿sí? Esa catenaria ya deja de ser una catenaria, se vuelve una poligonal. Es decir, le voy a poner en este caso 3 pesos distintos independientemente, con tamaños independientes, con distancias independientes. Y cuando le pongo esas cargas, ya esa catenaria adquiere la forma de un polígono. Quizá ustedes lo han hecho eso en alguna de sus clases de principios de tecnología, las cosas que uno les enseña a los estudiantes en sus primeras etapas, ¿no? Entonces, en ese caso, la forma de la catenaria, mejor dicho, la forma del cable, ya no es una forma libre, sino que es una forma que está condicionada por el tamaño de las fuerzas y por la posición de las fuerzas. Las líneas que yo represento aquí, lo que llamamos la línea de fuerza, las fuerzas las representamos con vectores que se desplazan a lo largo de unas líneas imaginarias, ¿no? Cuando yo tengo un cuerpo que lo suelto, su peso propio hace que él se desplace en una línea recta vertical. Esa línea de desplazamiento es lo que llamo yo la línea de acción de la fuerza. Entonces aquí ya el cable ya no es un cable, sino que es una figura poligonal cuya forma está condicionada por el tamaño de las cargas, su magnitud. Una carga es un peso, una magnitud que se puede representar con un vector, y los vectores son entidades abstractas que se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, en fin. Entonces ya esa catenaria no es una catenaria, sino que es un polígono de 4 lados.
Y si ese polígono yo lo invierto, lo rebato, lo confronto a un espejo, aquí lo marco, marco los vértices de ese polígono, le marco, enumero los segmentos de ese polígono y yo lo desdoblo. Vamos a ver si lo puedo hacer. No, no me va a dejar desdoblar. Así ahí. Lo desdoblo, ¿sí? Ya como que funcionó mejor. Entonces estábamos aquí, ya ese polígono lo desdoblo, lo pongo en vertical, ya no es un cable, es un arco. Y ese arco tiene una forma que es producto de su condición de carga. Esa forma no es libre. Por ahora nosotros podemos diseñar una forma libre, por ahora, pero en la medida en que nos adentramos en la arquitectura, que es una disciplina compleja, con muchas cosas en juego, y eso es lo que lo hace además bonito e interesante, entonces esa pieza, ese arco ya no tiene una forma libre, sino que esa forma va a estar sujeta al valor de esas cargas. Entonces, esa figura que ahora la tenemos en vertical, y esa figura es además la que podemos reproducir, la podemos multiplicar sobre una directriz, le podemos dar un camino a esa forma y la podemos empezar a reproducir por dos o por tres. Lo que estamos haciendo es generando un espacio a partir de esas estructuras en paralelo. Conectamos las líneas que son comunes en sus bases, las líneas que son comunes en esos vértices. Como les digo, esta forma la hemos reproducido las veces que queramos, si seremos necesarios, y ahora a esa forma le ponemos una piel, lo que estamos haciendo. Incluso ahora que yo entré al aula ya vi que algunas maquetas lo han hecho, ya han hecho ese paso adelante. Le ponemos una piel, recubrimiento, lo queramos llamar. Y esa piel, que podrá ser de diferentes materiales, de diferentes grados de opacidad o transparencia, ¿sí? Esa piel nos va a ayudar todavía a definir mucho mejor la condición de ese espacio. Pero pensemos, como les digo yo, y esa es la lección en el caso de Gaudí, pensemos no solamente en el espacio interior que se nos genera, sino que también pensemos en la posibilidad que tiene el espacio exterior, ¿no? Lo que se está produciendo visto desde afuera y lo que se produce como una percepción vista desde adentro. En la primera clase, que yo me acuerdo de este curso, justo antes se hablaba de la expresión del espacio a partir del cuerpo. Se hacía un ejercicio de aproximación a la dimensión sensorial. Entonces, en ese sentido, todo esto lo que va haciendo es que se va conectando a una cosa, le sumamos otra y otra y nos va dando la complejidad de lo que es el concepto de la arquitectura. Entonces, pensamos ya en esa entidad envolvente, en su condición interior, en su condición exterior y la forma en que se vinculan además. Aquí no lo he alcanzado a dibujar, pero podría ser a través de una abertura, podría ser a través de un plano inclinado, a través de una escalera, a través de un objeto móvil que nos conecta los dos niveles, ¿no? O los dos ámbitos, como les digo, de lo interior y lo exterior. Eso, así es como yo venía, como les digo, yo les estoy contando más que todo es como mis reflexiones a partir de la clase pasada y de las anteriores a las que he podido asistir. Perdón. Entonces, volviendo, y bueno, y a mí esa historia de qué me sirve, ¿no? Porque yo también, bueno, yo cuando estaba estudiando arquitectura hace muchos años, yo también pasé por primer taller, yo siempre me preguntaba, bueno, en Colombia decimos esa carreta es como todo ese discurso, ¿no? Toda esa carreta a mí, de qué me va? ¿De qué me sirve? ¿No? Yo siempre quería como ponerle a esto nombres y apellidos, casos prácticos. Yo siento que además a muchas personas nos ocurre lo mismo, le queremos a eso poner ejemplos concretos. Entonces, volviendo a Gaudí, un ejemplo concreto de cuando ya esos elementos se vuelven espacio, se vuelven piel, es un caso muy bonito que él hace en el Parque Güell. En el Parque Güell, que era una urbanización que nunca tuvo éxito, luego terminan, venden los lotes parcelados, pero no hay quien los compre, luego se vuelve un parque público, un parque de la municipalidad. En ese parque Gaudí logra diseñar los caminos, los recorridos, el tanque del agua, en fin. Y en una parte interesante, Gaudí, con mucho juicio matemático, geométrico que lo tenía, con mucho sentido común y mucha intuición estructural, es otra palabra mágica que habrá que ir formando en el proceso del arquitecto, esa capacidad de intuir el comportamiento estructural, es decir, a partir de las fuerzas,
Gaudí elabora un proyecto de una cosa más o menos parecida, ¿no? Unos planos paralelos, en este caso con una forma curva, que como vemos en esta imagen, que es de las pocas que se conserva, es una directriz geométrica que resulta a partir de unas condiciones de fuerza y él lo convierte acertadamente ya en su ejercicio en un muro de contención. Es un muro de contención que por un lado sostiene el peso del suelo, que empuja horizontalmente por el lado izquierdo, y además por el otro lado tengo yo un conjunto de columnas dispuestas en paralelo que se me abren hacia al exterior. Es esa capacidad de captar como un elemento geométrico que está definido por una condición estructural, por unas fuerzas, produce un elemento que yo puedo repetir, que le puedo crear un revestimiento. Además, aquí hay un caso interesante que es una textura, eso es una piedra, esa piedra casi que invita a ser tocada, ¿no? Cuando uno ve una superficie rugosa, casi que instintivamente uno quiere tocarla, a ver esto cómo se siente, cómo es. Es genera, perdón, esta superficie rugosa que uno toca, por la cual uno transita con un espacio a un costado, un espacio por encima y otro espacio exterior que está a mi derecha, pero con el cual yo me identifico. Pero vuelvo a la idea original, que es la que finalmente quiero insistir. Todo esto resulta de una condición de unas cargas, unos pesos que están condicionando la forma, pero no los asumo como un enemigo, no, los asumo como un elemento más de la arquitectura con las cuales me refiero a las fuerzas, yo juego, las tendré que entrar a dominar y eso será parte de mi ejercicio en la formación. Aprender a dominar esas cargas, aprender a trabajar con ellas y aprovecharlas en virtud, en ventaja del proyecto. Esto además ha sido una constante en la arquitectura. Esto no es un problema que uno pueda decir es propio de un momento o de otro. Es propio del ejercicio de la profesión. Se resuelve de manera distinta en tiempos distintos, pero se abordó en estos arquitectos, llamaríamos los premodernos, que para mí Gaudí es un premoderno desde el punto de vista técnico, pero también lo asumieron luego los arquitectos modernos del siglo XX. Volvemos a la estructura que hemos generado o que se parece a lo que yo vi en esas maquetas la semana pasada, ¿sí? Y ahora pensemos qué pasa si yo a esta estructura o a este contenedor le elimino yo los planos paralelos e integro el primero con el último a partir de una superficie continua, ¿no? Uno a nivel de una maqueta lo puede resolver, por ejemplo, con un textil, con una tela lo bastante elástica, podría apoyar los dos extremos, podría eliminar de pronto todos o de pronto algunos de los intermedios y mantener la condición espacial. Eso ocurrió en un momento dado en la arquitectura del siglo XX, cuando se tuvo el dominio del hormigón, concreto, hormigón, que es la palabra que más lo define. El hormigón permitía hacer una superficie continua entre un punto y otro, liberándose de algunos elementos de soporte. Esa fue una de las ventajas del hormigón. Que eso también dio ejemplos interesantes a lo largo de la historia del siglo XX. La América Latina fue eh, un referente durante mucho tiempo, la iglesia para los franciscanos en Pampuya, cerca del Horizonte, en Brasil, donde miren ustedes, ese cable catenario, pero invertido, formando una estructura de perfil parabólico, ¿no? Con una envolvente continua, en este caso lograda a partir del hormigón, que contiene un espacio, que sería lo que lo define en su aspecto más básico. Ya luego aparece la marquesina que sirve de preámbulo, las persianas que ayudan a regular el control de iluminación y de radiación solar al espacio interior, ¿no? El vidrio que también permite esa conexión entre el adentro y el afuera, una conexión visual por lo menos. Si corremos las ventanas es una relación funcional, pero el vidrio ya es una conexión visual. Y estaría el espacio interior como se entiende, como se disfruta, y volvemos a lo mismo, cómo el interior se relaciona con el exterior. En el caso de Pampuya, además, hay una cosa muy bonita y es que hay una laguna enfrente, una laguna artificial, ¿no? Entonces,
El que está dentro del espacio está dentro, pero también está conectado con el afuera, a partir del material, en este caso el vidrio, pero tiene esa piel continua, ese envolvente, no tiene los planos que pautan la geometría, sino una piel continua que arranca del piso, se vuelve techo y vuelve a ser piso. Es decir, la estructura está definiendo el espacio. Y la estructura, repito, no es libre, sino que está atada a las leyes de la mecánica, de la estática fundamentalmente. Y además, para colmo, el altar, ¿cierto? El remate, el plano de fondo, un plano precioso que hace referencia, por supuesto, a San Francisco de Asís, con toda la historia y leyenda que tiene San Francisco de respaldo, que no la voy a contar aquí, pero quizás lo han estudiado en su formación, su relación con los animales, la naturaleza, la pobreza, bueno, otra clase de aparte. Y ejemplos también, cuando ya se tiene ese dominio del hormigón armado, en donde la, la pieza de hormigón es tan fina y es tan sutil la manera de resolver el soporte. El proyecto, el hipódromo de la Zarzuela de Madrid del 35. Dos arquitectos que realmente ayudaron un poquito, dice la historia. Níquez y Domínguez no están muy interesados en la estructura. En cambio, el que la resuelve es más Torroja, bueno, al menos así dice la historia. Cuando uno mira ese proyecto, ¿qué les sorprende? ¿O no les sorprende nada? A ver, cuéntenme. No les sorprende nada, están equivocados de carrera. Yo creo que un proyecto de esos, alguna cosita le debe producir a uno. Si sea pereza, si sea aburrimiento. Una frase suelta, a ver, como para saber que están vivos. El voladizo. ¿Sí? Sorprende el voladizo. La longitud del voladizo. Está apoyado, esa estructura está apoyada. Y está apoyada de una manera muy sutil, muy elegante allá atrás, en unos puntitos. Más cerca, más cerca. Está apoyado el voladizo allá atrás en un puntico. Todo esto es un voladizo. La otra cosa que sorprende, que produce algún tipo de emoción, no sé, como lo queramos. Si la arquitectura no produce emoción, algo no va bien, creo yo, ¿no? Entonces, la delgadez, esto parece que estuviera flotando en el espacio. Es un proyecto del 35, ya va a cumplir 100 años. Dentro de poquito hay que festejarle el primer centenario, ¿no? Y además son una estructura muy delgaditita de hormigón. El hormigón, uno dice, bueno, el hormigón pesa así, pero si ese peso se reparte muy bien, funciona. Este es un ejemplo clásico y un poco tonto. Si tú me regalas un folio, una hoja, papel, un ejercicio tonto, pues, tal vez lo han hecho también, pero vale la pena decirlo. Bueno, si esto es pensemos que esto es una hoja de hormigón, yo la sostengo de aquí, la hoja no se sostiene, se cae por su peso propio. Pero si yo cojo la misma hoja de papel, le hago un doblez muy sencillo en un ángulo y ya está, ya la hoja se soporta, aguanta es el mismo principio, exactamente el mismo principio del hipódromo de la zarzuela. Es una estructura que tiene la forma de unas golondrinas. Curiosamente, además, uno pensaría que son bóvedas, pero no son bóvedas, son golondrinas. Vamos a ver si lo podemos ver. Aquí una foto de cerca. Son golondrinas que se juntan allí en esa línea roja. Realmente esa es una pieza completa. Va de la mitad de la cresta al valle, vuelve y asciende, y así son todas, y se juntan allí, sino que esa junta está debidamente sellada para que por ahí no se filtre el agua. Pero son varias bóvedas golondrinas. Y eso es básicamente esto, es una estructura en donde la forma le colabora en su aspecto resistente. Y esa unión de forma y estructura, de forma y fuerzas, con una geometría que es simple comparada con otras cosas, podrían ser mucho más complejas, es una geometría que ayuda a darle estabilidad, le ayuda a conformar ese espacio maravilloso, porque uno puede tener allí, puede presenciar un espectáculo de una carrera de caballos sin mojarse y sin que el sol lo golpee. Entonces, eso es lo que hace la arquitectura.
conforma ese espacio, crea una condición de confort y está además en un lugar que es bello, que significativamente es bonito, ¿no? Y se juntan esas cosas y es lo que produce la obra arquitectónica. Entonces, ese es como el interés, como le digo yo, esos son los ejemplos de los que yo me acordaba la vez pasada con la clase de Soledad y con los que he venido refrescando en estas clases que he tenido la oportunidad de compartir. Y también pensaba, bueno, y cuando ya estos sistemas estructurales van madurando, ¿no? Cuando se va haciendo más fuerte ese vínculo entre estructura y espacio, cuando la estructura condiciona, delimita el espacio, uno encuentra proyectos como estos en donde un arquitecto hispano-mexicano, hispano porque era formado en Madrid, pero mexicano porque hizo su vida laboral en México, como Félix Candela logra hacer proyectos en los cuales especialmente la cubierta, que obviamente la cubierta es una de las componentes de la edificación que más define la calidad del espacio interior. Eh, Hoy en día pensamos creo yo, hoy en día tenemos la tendencia a pensar la cubierta de una manera muy aleatoria, muy superficial, cuando la cubierta es importantísima en la conformación del espacio. En ese caso, la cubierta define el espacio interior. Y además está cubriendo en un lugar que era originalmente un espacio de laboratorio y está apoyado sobre un juego de planos de columnas dispuestas paralelamente. Son tres pórticos en paralelo. Entonces, nuevamente tenemos esa condición de espacio interior. Creo que tengo una foto del espacio interior, no me acuerdo. No, no la puse. Bueno, este era otro video que no vamos a poder ver, que no es un video mío, los había recuperado de, ay, tal vez sí lo podamos ver. ¿No? De la manera en que son videos hechos en la UNAM, en la Nacional Autónoma de México, donde explican cómo a partir de una, una superficie plana se genera una superficie de doble curvatura y se aplica específicamente a este proyectito del año 51 que todavía está construido, es más, está construido dentro del campus de la UNAM en México, y que fue el primer proyecto que le permite al arquitecto Félix Candela a tener un reconocimiento a nivel internacional. A ver, vamos a la siguiente. Y a partir de esos ejercicios de juegos con la forma y con la estructura, Candela además logra tener una empresa bastante bien constituida con la cual, pues, de la cual va a vivir mucho tiempo. 2 años después de haber hecho el pabellón de los rayos cósmicos en Ciudad de México, logra, después de mucho trabajo experimental en obra, el desarrollo de lo que él va a llamar sus paraguas hiperbólicos. Ahí esa foto me gusta mucho porque es la foto en donde han logrado hacer un prototipo experimental sobre una columna corta. Ahí está Candela de gafas oscuras y chaqueta negra, como un cowboy, con sus obreros que han logrado construir ese prototipo. Después de pensarlo mucho y después de hacer varios experimentos a escala real. Y esa forma arquitectónica le permitió obtener una serie de variantes. Esta sería la forma básica, que es el paraguas de 4 tímpanos. Ya veremos cómo es cada tímpano con una sola columna y cómo ese tímpano yo lo puedo invertir y apoyar en 4 columnas, apoyar en 2, apoyar en 4, pero por el punto medio de cada lado, o solamente adoptar un tímpano y convertirlo en una forma curva. Miren cómo con ese plano que se curva en el espacio, que además es, vuelvo y repito, es la estructura misma, logra ir creando a lo largo de su vida profesional, especialmente entre el 50 y el 60, un conjunto de proyectos que le van a merecer reconocimiento a nivel internacional. Muy rápidamente, para que lo veamos, lo simple que es, la vez pasada se hablaba de las superficies de regla. Y yo tengo un cuadrado, esto es un cuadrado, una figura de planta cuadrada, yo levanto las dos esquinas opuestas
marco un punto A', un punto B', C', y yo conecto este punto con este otro punto y este con este. Miren, geométricamente es muy fácil de construir. Divido esta recta en n partes iguales, cualquiera, yo creo que aquí lo hice en 7, no me acuerdo, si en 7 partes iguales. Divido la recta de allá en otras 7 partes iguales, ¿sí? Y yo lo que hago ahora es conectar 0 con 0, 1 con 1, 2 con 2. Van a ver cómo los conecto de fácil, ya está, tan, tan. Hago el ejercicio de conectarlos y lo que voy formando es un plano alabeado, una superficie de doble curvatura. Por eso se llama superficie de regla, porque está hecho por líneas rectas y que tiene una ventaja además maravillosa, que cuando yo lo voy a construir en una obra, yo lo hago con tablas rectas, no tengo que coger las tablas y doblarlas o forzarlas para que adopten la forma curva. Las tablas son las rectas, ¿no? Clavadas sobre una superficie hecha de madera, como les he mostrado, me generan una superficie de doble curvatura, una curvatura en un sentido y otra curvatura en otro sentido. Si estos puntos los elevo mucho o poco, yo ya veré. Si los elevo mucho, el punto A' lo pongo muy alto y el punto C' los pongo muy alto, obtengo una superficie con un peralte muy elevado. O si yo también puedo levantar mucho A' y dejar el C' más bajito. Ya es un juego con la forma, pero es un juego consciente con la forma y con las cargas. Quizá ahora no tenga muy claro el tema de las cargas, pero luego las cargas, los pesos, van a ir también dándome pistas sobre ese proceso y se genera esa superficie alabeada, que es la raíz de ese paraguas en donde yo les acabé de mostrar, donde está Candela ya subido con sus gafas oscuras y su chaqueta. Aquí un videito también hecho en la UNAM. Vamos a ver si corre. Ya voy a acabar. Ah, no corrió. Esto hay que tener suerte. Entonces tenemos un tímpano y ese tímpano lo multiplico por 4 y es que yo hago el paraguas hiperbólico. Además era muy barato de construir, porque con una sola columna se resolvían superficies hasta de 100 metros cuadrados. Cuando ese paraguas era de una planta cuadrada de 10 por 10, eran 100 metros cuadrados con una columna. Y se empleó mucho en México, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en Guatemala, como les digo, especialmente en la década del 50, 60, incluso en Estados Unidos. Tuvo mucho éxito como sistema constructivo, por lo barato. Y vemos proyectos, ¿no? Esta es una capilla en Ciudad de México donde justamente lo que es la cubierta de esa capilla es lo que les acabo de mostrar. Es la planta cuadrada donde yo he levantado un punto, he levantado otro, he dejado estas dos aristas, la otra que no vemos, al mismo nivel y se nos ha formado este plano. Y el espacio interior es espectacular, es precioso, ¿sí? Miren, ahí está cuando se estaba construyendo. Claro, entonces son tablas rectas, tablas de madera. Incluso acá está el cura dando clase con los niños, ya está en la parte alta. Y estas son listones de madera rectos, tablas rectas, encima de los cuales yo hago un vaciado de hormigón para tener una superficie continua. Y esa es la vista de la fachada principal. Como les digo, el espacio entonces se vincula. Ya les voy a mostrar el interior. Este es el exterior, una plazoleta muy bella. Además, el edificio no está de frente a la calle, no que el edificio da sobre un pequeño patio interior. Entonces, el material, ¿no? La textura, volvemos al tema de la piedra, la escalera de hormigón que llega a estos puntos de entrada al coro, la marquesina de transición entre el adentro y el afuera. Y esto que está aquí, que es muy bonito, esta cruz, realmente es un tensor. Les explico rápidamente por qué. Mira, estaría aquí esta cruz. Entonces, esta punta, como está más alta, intenta girar y al girar intentaría esta punta levantarse, pero no se levanta. ¿Por qué? Porque esta cruz, que es en el fondo un tensor, como si estuviera un cable que la está jalando, la está anclando al suelo. Entonces, claro, cuando uno tiene ese dominio de las estructuras, de las cargas, ¿qué pasa si yo jalo aquí, empujo acá, en fin? Puedo matizar o puedo aprovechar esos elementos y los puedo volver parte del lenguaje del proyecto. Entonces ahí está la iglesia del Altillo, este es el frente y esta es la parte de atrás, ahí hay unos vitrales y el interior, que incluso el interior,
uno todavía puede leer en el plano inferior de esa membrana de hormigón, puede leer, ver la huella, la cicatriz de las tablas rectas, las duelas, porque cuando se desencofra, el hormigón nos deja presenciar esa cicatriz de lo que el material hizo. Bueno, no los quiero tampoco agobiar mucho, ya voy a acabar. Otros ejemplos de la espectacularidad de Candela. Hablo de Candela porque ha sido un tema que yo he estudiado tanto en Colombia como en México. Entonces, este es otro proyecto muy bonito. Es un restaurante donde ya en el año 58 ya el hombre tiene un dominio completo del tema tecnológico. Crea espacio a través de esa piel de hormigón. Está en la planta, es como una flor. Y vamos a ver la construcción. Tablas rectas, con estructuras de hormigón delgaditas que hacen que pese poco. El hormigón, como les decía yo, es un material que pesa. Lo que se busca es que ese peso sea lo menos posible para que tenga el máximo de efecto. Eso se llama eficiencia en términos estructurales. Entonces vemos como sobre esos moldes de tablas rectas, sobre esas barras de acero, se hace el vaciado del hormigón. El hormigón fragua y una vez fragua obtiene esa forma dura, continua, que genera un espacio exterior, ¿verdad? Aquí tenemos una vista de esa flor desde arriba y además es transitable, es una maravilla, uno se puede subir allá y puede brincar si quiere. Y el espacio interior, un salón de baile, ya es un restaurante que ya cumplió su ciclo, ya está, hoy en día, por lo menos hace un año, estaba en restauración, afortunadamente, pero estuvieron a punto de demolerlo. Entonces miren ustedes el espacio exterior, el espacio interior, no hay muros, sino que la misma cubierta es capaz de llegar al suelo para definir la espacialidad. Y para que se den cuenta de lo delgadito que es. Esa es la mano mía. Entonces son lo que equivale el dedo corazón, creo que se llama el del medio. Más o menos la mitad del dedo corazón es el espesor de esa lámina, que ronda los 5 centímetros. Otro proyecto ya colombiano es un proyecto de una plaza de mercado de los años 40, donde todo el plano de cubierta es un plano de sombra. Es un edificio que no tiene muros. Veámoslo aquí en una reconstrucción digital. Es una gran estructura de cubierta soportada por un bosque de columnas. Es una ciudad donde siempre hace calor, todos los días del año, no hay estaciones, ¿sí? Siempre es caluroso y húmedo. Esto es como vivir en el infierno chiquito. Y además no es bonito, es feo. Una plaza de mercado con mucha suciedad, en fin. Pero se logra una superficie de cubierta continua con unas membranas de, de cerámica armada que están descolgadas de unas vigas y esas vigas transmiten el peso a esas columnas en forma de V. Entonces, volvemos a lo mismo. Es otra formación, es una conformación del espacio a partir de elementos estructurales, ¿no? Las columnas soportan las cargas, pero además definen el espacio. No tiene muros, incluso uno diría, no, es que no tiene una fachada, no, no tiene fachada. Es un gran plano de sombra de 65 metros de largo por 55 de ancho, ocupa casi que una manzana completa de la ciudad de Girardot y las membranas son pequeñas unidades de 2,50 por 7 metros que están descolgadas. Ahí vemos el detalle, descolgadas de esas vigas que no vemos porque están por encima del plano de la cubierta. Entonces, eso es lo que yo les quería contar, ¿no? Básicamente, mostrarles cómo hay algunos. Primero, hay una idea fundamental, que es la idea de que la estructura no, queda definida también por el juego de las cargas y cómo eso se puede materializar en algunos ejemplos de interés en diferentes momentos de la historia, en diferentes contextos, que se pueden sacar ventajas, por ejemplo, para el clima, por ejemplo, para la reducción de los costos del proyecto, para la facilidad de los procesos de ejecución, porque algún día, cuando ustedes terminen de pasar por esta escuela, sus proyectos tendrán que construirse. Entonces llegará el momento en que habrá que enfrentarse con el material, con los operarios, con los presupuestos, y de eso, pues aunque todavía falta un tiempo, eso hay que también empezar a pensarlo. Entonces, es un poco lo que yo les quería mostrar. Y creo que no tengo mucho, bueno, es mecanismos del descenso de cargas, ¿no? Es una cosa tonta, pero podemos mostrar esta viga que está aquí, tiene un peso, un peso propio y además de esa viga cuelgan estas membranas. Y el peso que camino toma, el camino que yo le dé.
Y el camino que yo le doy en este caso, o que le dio el arquitecto Leopoldo Rotter, no es otro que las columnas. Entonces, estas columnas son justamente esas líneas que yo dibujaba al comienzo, que pasaban por el cable. Ahora esas líneas son líneas inclinadas, convergentes, en un punto común, y es el camino que las cargas toman. Las cargas que yo represento como vectores, como flechas. Por ahí baja el peso y por ahí el peso llegará al suelo. Y eso está presente. Es una condición de la arquitectura que no podemos descuidar. No las vemos. Yo digo a mis estudiantes en primer año, mi trabajo es hacerles ver a ustedes fantasmas que no vemos, que son las cargas, los pesos. No los vemos, pero están allí, están presentes, actúan, determinan, condicionan. Y eso pues hay que tenerlo siempre presente. Entonces, era un poquito eso lo que yo les quería comentar hoy. Lo digo, más mis impresiones, hay otros ejemplos. Traje más de los que yo tenía pensado. Un ejemplo de un aeropuerto de Medellín, hecho con segmentos de esfera, hechos en hormigón. No es la esfera completa, es, si cojo una esfera y la corto, le paso un plano y le corto perpendicularmente por cuatro costados, juego con la geometría y logro ese espacio que por fuera de pronto no me dice mucho, pero por dentro es un vestíbulo precioso de un aeropuerto ya de pequeña escala que ya únicamente opera para vuelos regionales. Y esta es la última, ahora sí, esta es la última. La otra iglesia también en Medellín, de un plano de cubierta que ya es tan libre que asume una forma a la cual me cuesta trabajo encontrar el patrón, ¿no? A veces el patrón es invisible, pero yo sí considero que siempre hay un patrón geométrico, a veces muy oculto, pero existe, eso se los aseguro. Y en este caso, Apolinar Salcedo, era el nombre del arquitecto, hace una estructura, quizá también aprendiendo de lo que había hecho Candela en los manantiales, con unas membranas que se mueven, que me determinan los puntos de acceso a la capilla, y una capilla que cuando yo entro allí me siento que estoy como en un silo de hormigón, pero en donde además la luz, en la arquitectura religiosa, el tema de la luz siempre es una constante importantísima. En el mundo católico, Dios es luz. Entonces la luz entra al espacio interior y además parece chorrearse, ¿no? Eh, pegarse al material que conforma esa piel interior del edificio. Entonces los ejemplos están allí. Son muchos. Yo, pues, obviamente traje los ejemplos que conozco, los de mi país, y se los quería compartir. Y ojalá esas ideas les queden. Posiblemente no tengan una aplicación ya directa sobre el proyecto, pero lo importante, creo yo, y en eso lo he hablado con Miriam, es poder empezar a lanzarles a ustedes unos dardos de cómo el espacio se va enriqueciendo con esa cantidad de aspectos que contribuyen a su comprensión y a su conformación, que es el trabajo de uno. El arquitecto finalmente es el que diseña el espacio. No es más, no me quiero prolongar mucho más porque sé que el tiempo es limitado. Preguntas, uno siempre se preguntas. ¿Qué preguntas hay? Bueno, yo siempre tengo que decir, rifo un automóvil entre los que pregunten, porque cada vez es más difícil que pregunten, pero sin automóvil, sin automóvil. Ah, no, no. Yo quería saber por uno de los ejemplos que pasó anteriormente, que la viga estaba por encima de la cubierta, de que eran tipo bóvedas catalanas, creo que era, o eran, no, membranas, esas membranas. ¿Cómo se construyó eso? Porque primero construís la viga y abajo construís o al mismo tiempo. Esa pregunta es muy bonita porque además eso es lo que quiero, que se empiecen a preguntar, bueno, ¿y esto cómo diablo se construye? Entonces, ¿cómo se hace? Se hace una gran superficie de madera, una gran tarima de madera a 12 metros de altura. Y primero haces las bovedillas. En este caso las hacen en ladrillo, cerámica armada. Y luego funden las vigas. Claro, ya están fundidas las columnas, ¿sí?
Pues cuando quitas esa gran tarima de madera, todo ese peso busca el camino de las columnas. Pero es constructivamente un trabajo eh, arduo, pero también es lo que yo quiero lograr. Siempre me tendré que preguntar cómo lo construyo. Y eso hace parte del discurso del arquitecto, así no seamos conscientes de él. Por ahí pasará. Pero esa pregunta, háztela siempre que das un proyecto. ¿Cómo se construyó? Bueno, muchísimas gracias. Claudia, ¿alguna pregunta por allá? ¿Alguna? ¿No se escucha? Están muteados. Eh, Hola, yo quería hacer una pregunta con respecto a la materialidad, ¿cierto? Porque los ejemplos que vimos son de hormigón, pero así como son encofrados, para esas superficies se hacen en madera. Y hoy en día que hay tecnología de encolado de madera, en que se hacen elementos como el CLT, los muros de madera maciza, ¿se podría pensar en superficies de ese tipo, pero en estructuras sólidas de madera como material? ¿Cómo sólida? Es que ahí no entendería cómo sería sólida de madera. Si constructivamente se podría pensar en hacer sistemas de contrachapado, pero Así. montados en obra, que permitan hacer esos sistemas reglados, digamos, superficies regladas, pero de madera, que la estructura, que ahí normalmente sería el encofrado solamente, sea la estructura definitiva. Sí, uno de los temas, uno de los aspectos que hizo que las estructuras de hormigón laminares desaparecieran a finales de los 60 fue que los encofrados se volvieron muy costosos. A raíz de eso, por ejemplo, en los últimos años han venido dándose investigaciones de cómo hacer encofrados baratos. Entonces, por ejemplo, aparecen nuevos materiales, plásticos, polímeros para hacer encofrados. Y justamente hace un mes fui jurado de una tesis de una universidad en México en donde había una propuesta de encofrados reciclables con técnicas de origami. Una cosa que yo no entendí mucho, pero era muy bonita, ¿no? De cómo aplicando las técnicas del origami se podían hacer encofrados de diferentes materiales, pero que se podían reutilizar muchísimas más veces del encofrado convencional de madera. Entonces, ese es uno de los temas interesantes de las estructuras laminares que hace, pues, o tiene incidencia en el proceso constructivo. Casi que el que diseña una estructura de estas tiene que diseñar antes de la estructura el encofrado. ¿Cómo lo voy a hacer para poder que sea barato, que sea factible y que me resuelva finalmente el problema del aspecto final? Bueno, bueno, bueno. eh, Vamos a terminar nosotros. Ah, acá me volvieron. Bueno, ¿alguna otra cuestión que les interese? Bueno, están muteados. Bueno, para ir cerrando un poco la idea, tiene que ver con que con Jorge se terminan las disertaciones docentes y nosotros tenemos pensado algún intercambio entre los estudiantes de segundo año de ambas facultades, la de Bio y la nuestra. En este caso sería solamente el trabajo con segundo año, porque el año que viene, los que están en primero, es el plus de sentido de estar en segundo año, ¿no? Entonces lo que la docente Claudia estuvo planteando es la posibilidad que los estudiantes de segundo año, junto con los pasantes o ayudantes, alumnas, se organicen para, al finalizar este trabajo, hacer una presentación conjunta. Esa presentación conjunta obviamente que no tiene nada que ver con alargar el trabajo práctico. Es lo mismo, pero trabajar de a pares y hacer una lámina comparativa, ¿no? Con las mismas pautas del trabajo práctico. Entonces, la propuesta sería un poco que terminado este trabajo, Chipi va a ser un poco la encargada que va a dirigenciar el grupo de pasantes de acá
¿Y el nombre de la ayudante alumna de ustedes? A ver si por acá está. Bueno, está por acá. Bueno, van a ser las dos encargadas de organizarse por comisión para que ustedes se asocien entre estudiantes. Y los pasantes conversen entre pasantes y a lo mejor, como dijo Claudia, a lo mejor les puede interesar algún intercambio, alguna cosa que pueda surgir de ustedes, ¿no? De estudiante a estudiante, que es un poco el sentido. En ese sentido, nosotros hicimos 2 preguntas. Esas 2 preguntas se hicieron allá en Bio Bio y se hicieron acá en Santa Fe a partir de la clase que nosotros tuvimos que mirar, ¿no es cierto? Si no la han mirado, la tienen que mirar. ¿Por qué? Cada estudiante va a tener que responder en función de unas categorías que plantearon en la charla, qué tipo de estructuras se supone que ustedes están haciendo. Esa pregunta es para todos, ¿no? Para primero y para segundo año. La tienen que hacer de manera intuitiva, para ponerle en diálogo. Según los docentes de sistemas estructurales, ya hay algunas cuestiones que los de segundo año no saben y los de primero lo harán intuitivo. Y después otra de las cosas que nos interesaba que enmarquen simplemente, pero contestar, mi estructura es un arco, como explicó el profesor, ¿no? Conformado por determinado tipo de cuestiones, o es un sistema de columnas y vigas, o sea que son las cosas que el profesor Hans estuvo mostrando. Nosotros después les vamos a dejar una aclaración que tiene que ver con cómo se nominan allá y cómo se nominan acá las cosas, ¿no? Y a partir de eso, más la selección de uno de los arquitectos que Hans mostró, como mostró Jorge ejemplo, Hans mostró 5 estudios de arquitectura, que son 5 estudios de arquitectura chilenos que trabajan la madera de una manera muy interesante. Así, de simple pantallazo de la clase, ustedes dicen esta. Entonces, con las coincidencias que puedan tener con los futuros compañeros chilenos, se van a asociar 2 grupos de Santa Fe con un grupo de Chile, porque somos 40 nosotros y 20 ellos. Así que esta es la tarea, y la tarea va a tener que ver con que ustedes se van a encontrar de manera libre si les interesa, y si no les interesa, correrá por cuenta de ustedes. Nosotros lo que brindamos es la posibilidad de que ustedes tengan esta experiencia con estudiantes que habitan una facultad donde la madera genera el espacio. Porque la facultad de Bio Bio, en los lugares precisamente donde creo que están los comedores y otros espacios, son espacios construidos en madera, y en Bio Bio la construcción en madera está bastante más avanzada por su propia tecnología y material disponible, ¿no? Así que bueno, tratar de incentivarlos en esta cosa que decía Jorge, del dominio de la estructura, para tener dominio del espacio, para poder generar una forma y para poder pensar esto que decía Pablo Stulber, ¿no? Una arquitectura con plus de sentido. Acá una sola reflexión, cuando hablábamos con Pablo Stulber el año pasado, los estudiantes de segundo año, Pablo justo hablaba sobre cómo se había conmovido frente a una iglesia, dando esta cosa que el plus de sentido tenía que ver con esta experiencia de la luz. Me llamó mucho la atención porque vos has elegido precisamente el tema religioso para explicar lo mismo, ¿no? Esto es una cuestión que quería dejarles, y bueno, ahora nos tomamos unos 10 minutitos y después nos reunimos en comisión y seguimos trabajando. Otra de las cosas que es libre y como ustedes quieran, nosotros ofrecemos un espacio de 21 a 22 para colaborar con los estudiantes que tengan, en este caso, dificultades para hacer la maqueta. Ahí sí le vamos a pedir que hagan una lista, y esa me la dan a mí, y nosotros con los pasantes, con Georgina, vamos a estar acá en alguna de estas aulas tratando de colaborar. En esa misma clase, digamos, optativa que vamos a dar hoy, a los estudiantes de primer nivel en particular, le vamos a mostrar y le vamos a tratar de explicar de qué manera cortan la maqueta para empezar a trabajar el jueves en planimetría, ¿no? Los de segundo año ya saben este procedimiento, pero primer año no. Así que diríamos que los estudiantes de primero con sus maquetas sería importante que nos reunamos todos. Pero también me interesan que pongan nombre y apellido de los interesados. Porque hay una cuestión que es así, ¿no? La facultad es, elijo estudiar arquitectura
Y el espacio ese tiene que ver con la motivación que cada uno tenga o con las dificultades que cada uno cree que tiene. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Vos te vas a quedar por las comisiones. Gracias, Jorge.